Dice Deuteronomio 16, del 13 al 17: La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Versículo 16: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La mayor parte del capítulo 16 de Deuteronomio, de los versículos 1 al 17, incluyendo este pasaje, trata de las 3 fiestas de peregrinación. Estas fiestas traen instrucciones particulares. En primer lugar, consideramos la Pascua, que nos la expuso nuestro hermano Alexander hace 15 días, haciendo la conexión a Cristo como el verdadero Cordero Pascual. Luego, hace 8 días, nuestro pastor Javier nos habló de la fiesta de las semanas, o Pentecostés, que significa periodo de 7 o 7 días consecutivos, que para nosotros es lo que equivaldría a una semana. Y finalmente, el texto de hoy, el texto que vamos a ver hoy, culmina con la última de estas 3 fiestas anuales, en las cuales todo Israel debía hacer peregrinación una vez al año sin falta. Es la fiesta solemne de los tabernáculos, que está escrita en los versículos 13 al 15, que tenemos en los papelitos. Y al final hay una, conclusión de todo el pasaje. Debemos recordar que estas 3 no eran las únicas fiestas que se celebraban en Israel. En Israel también, en el calendario hebreo, se celebraba la fiesta de las primicias, la fiesta del día de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de la dedicación o el famoso Purim del libro de Esther. Sin embargo, estas 3 fiestas que vimos en este capítulo sí son las 3 únicas fiestas en donde todo el pueblo, por orden divina, debía presentarse en el lugar designado por Dios para celebrarlas. El resumen de todas estas fiestas que nos muestra claramente cómo la vida de los israelitas giraba en torno al culto al Señor y a su servicio. El título de nuestra enseñanza entonces es Moradas temporales que recuerdan una morada permanente. La estructura que seguiremos serán versículos 13 al 15, que es el que tenemos en el papelito con colores, orden de celebrar la fiesta de los tabernáculos, y versículos 16 y 17, reiteración de celebrar las 3 fiestas solemnes presentando ofrenda. Entonces, vamos a ver primero versículos 13 al 15. Y este tema es un tema unificador, así que lo subdividiremos en 3 partes y responderemos a 6 preguntas. En primer lugar, vamos a responder al qué y al cómo. ¿Qué y cómo se celebraba la fiesta de los tabernáculos? En segundo lugar, ¿dónde y quiénes debían celebrarla? Y en tercer lugar, ¿cuándo y por qué? Hablemos del qué. La fiesta solemne de los tabernáculos, descrita en el versículo 13, parte A, que dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás. Esta fiesta en hebreo es el Sukkot, y esta palabra Sukkot proviene de la palabra en hebreo tabernáculo, que era el Sukkah, y esto indica las moradas temporales en las que Dios ordenaba que su pueblo debía morar durante estos 7 días de esta fiesta. Estas habitaciones temporales le recordaban a Israel el éxodo que ellos tuvieron en la cautividad en Egipto. Y sabemos que aquí en Deuteronomio ya Israel se encuentra a punto de entrar en la tierra prometida, de entrar en Canaán. Sin embargo, antes de esto, Israel, como sabemos, tuvo que deambular durante 40 años en el desierto, viviendo en moradas o tabernáculos temporales hasta llegar a la tierra prometida por el Señor. Luego, cuando ellos estuvieran en Canaán, debían recordar año tras año esa peregrinación en Egipto y el cuidado que Dios tuvo con ellos durante todo ese tiempo. En el desierto, Israel sabía que se dirigía a una tierra prometida, pero se desplazaba en tiendas movibles. Y ya una vez en Canaán, Dios le daría a cada tribu su heredad y estarían en sus moradas permanentes. En ese momento, la peregrinación, diríamos que ya habría acabado. Cierto autor describe esta fiesta de los tabernáculos así: era un tiempo de regocijo en la liberación y provisión de Dios para Israel durante el tiempo de sus andanzas en el desierto.
Un tiempo donde al llegar a la tierra prometida, Israel miraba hacia atrás con gratitud por todo lo que Dios había hecho para liberar y proveer durante los tiempos difíciles en el desierto. Esto relata muy bien o describe muy bien lo que habla nuestro pasaje. Dios entonces dispuso en su infinita bondad y gracia liberar a Israel de la esclavitud en Egipto para traerlos a Canaán, que sería su morada permanente, por eso el título. Mientras ellos venían hacia Canaán, debían acampar en el desierto, debían instalarse en carpas cada noche para descansar, para ofrecer sacrificios, para comer, para guardar el día del Señor y cada una de las fiestas que Él les había ordenado, y luego seguir su rumbo. Podríamos pensar en excursiones largas, como por ejemplo yo tengo amigos que han subido a los nevados. Subir a los nevados son excursiones de más de un día. En esos casos los campistas deben madrugar, salir muy temprano y a la hora que los coja la noche en ese lugar quedarse, descansar, comer y luego al día siguiente seguir su rumbo. Del mismo modo, todo el tiempo que Israel venía hacia Canaán, que de hecho fueron 40 años, estuvo armando, desarmando y transportando carpas donde debía morar. Y eso incluía el tabernáculo, que era donde se adoraba al Señor, y el arca del pacto. Pues este es el punto. De acuerdo a las promesas de Dios, Israel ciertamente recibiría mucho más que un desierto por heredad. Una vez en Canaán, una de las celebraciones que les iba a recordar la provisión y la liberación física y espiritual era la fiesta de los tabernáculos, o también llamada la fiesta de las enramadas. Entonces ya vimos el qué, ahora miremos el cómo, que en nuestros papelitos lo tenemos de color verde. El cómo de la fiesta de los tabernáculos se resume en estas palabras. Era una fiesta a Jehová y en ella todo Israel debía estar verdaderamente alegre, es decir, con una alegría genuina y rebosante delante del Señor. Por eso los versículos 14, la primera parte, y el final del versículo 15, que ahí lo tenemos en verde, dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes y estarás verdaderamente alegre. Es una repetición, y es importante porque esta repetición enfatiza que durante esos 7 días de fiesta en Israel debía reinar la alegría y el regocijo. Entonces, Levítico 23, 33 al 44 nos señala instrucciones precisas para celebrar la fiesta. Nuestro pasaje no nos da instrucciones. Y quisiera resaltar al menos 4 aspectos que se mencionan allí en Levítico, que son el reposo, las ofrendas, Dios como el centro y por último los tabernáculos o las enramadas, para definir cada uno. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el pasaje, pero pueden tomar nota y luego lo podrían leer en casa. Entonces, resumiendo Levítico, podemos comenzar diciendo que esta fiesta comenzaba y terminaba en día de reposo. Versículos 35 y 36 de Levítico dice: el primer día, hora santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y termina diciendo: el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Este reposo en la fiesta de los tabernáculos era una parte importante y se repite nuevamente en el versículo 39 de Levítico. Aparte de alegrarse y celebrar por esa liberación, preservación y provisión divina, Israel en esta fiesta en particular también participaba de un bien social de parte de Dios. Era un gran bien social que Dios tenía intencionado en el día de reposo y en cada una de las fiestas que su pueblo celebraba. Mientras que en otras culturas antiguas no había descanso ni días festivos, aquí Dios le ordena a ellos que guarden días festivos adicional a los días de reposo y que todos debían estar centrados en él. Entonces ahí vimos el reposo. Ahorita hablemos de las ofrendas. Aquí en el versículo 36 habla de que en esta fiesta de los tabernáculos se debían ofrecer ofrendas encendidas al Señor. Dice el versículo 36 de Levítico: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Estas ofrendas encendidas también son llamadas en otras partes de la Biblia como holocausto. La ofrenda encendida es un sacrificio que se quemaba en el altar como una forma de adoración al Señor. En la Biblia encontramos referencias a diferentes tipos de ofrendas encendidas. Las que hablan particularmente de la fiesta de los tabernáculos están en Números 29, versículos 12 a 38. Son 26 versículos especificando las ofrendas. Cada día de la fiesta Israel debía ofrecer, como vemos en nuestro pasaje, becerros, carneros, corderos y machos cabríos. Eso lo vemos en Levítico. Y todos debían ser sin defecto. Y junto a cada animal se debía ofrecer cierta cantidad de ofrenda de flor de harina. Obviamente este texto también es muy extenso para leerlo. Sin embargo, vamos a tomar solo 3 versículos de allí. Si ustedes me pueden acompañar a Números 29,
versículos 13 al 16. Números 29, versículos 13 al 16. Habla del primer día de la fiesta. ¿Qué se debía hacer el primer día de la fiesta? El texto dice así: y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. La cantidad de corderos del día 1 al 7 de la fiesta era invariable. Tenemos 2 carneros y 14 corderos cada día. Sin embargo, cada día se disminuía un becerro. Comenzaba en 13 becerros el día 1 y terminaba en 7 becerros el día 7. Esta fiesta era entonces una fiesta bastante importante para Israel. Muchos historiadores incluso llaman a esta fiesta la fiesta. Y es que en la fiesta de los tabernáculos, mis hermanos, especialmente en el pasaje que estamos estudiando hoy, se describe la esencia de lo que implica la verdadera adoración. En una palabra: alegría. Luego entonces decimos que un tercer aspecto de cómo en esta fiesta es que Dios era el centro mismo de todo lo que se hacía. Ambos pasajes, tanto el que nosotros tenemos en Deuteronomio como el pasaje de Levítico, dicen que era una fiesta santa y solemne a Jehová. En ella Israel debía alegrarse, pero también debían ofrecer holocaustos al Señor, debían dar ofrendas. Más aún, la palabra de Dios debía estar en el centro. Sí, era una fiesta en la que el pueblo debía estar alegre. Era una fiesta en la que, por supuesto, debían descansar y regocijarse, pero esta no era una fiesta para el agasajo y el deleite del pueblo. Era una fiesta al Señor, una fiesta solemne al Señor para recordar su fidelidad, su cuidado, su provisión y sus promesas cumplidas, específicamente la promesa de darles la tierra prometida después de un largo peregrinaje en el desierto. Al final, uno de los propósitos de esta celebración era conmemorar esa peregrinación de Israel en el Éxodo, pero más aún que esa peregrinación fue temporal. Pero ellos, ya al estar en Canaán, su permanencia sería permanente, siempre y cuando obviamente cumplieran a lo que Dios les mandaba. Era una permanencia condicional. Y como hemos venido diciendo, en esta fiesta Dios debía estar en el centro mismo y por lo tanto recibir toda la gloria. Un último aspecto de esta fiesta eran los tabernáculos, que hemos dicho que también son llamados de enramadas. Si prestamos atención en algunos pasajes que nos hablan de la Pascua, parece que usaran 2 nombres para la fiesta: Pascua o los panes sin levadura. No es que fuera el mismo nombre, sino que en esa semana se celebraban las 2 cosas, tanto la Pascua como los panes sin levadura. Sin embargo, tabernáculos y enramadas son sinónimos. Y, por ejemplo, Biblias como la Dios habla hoy, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, entre otras, no usan la palabra tabernáculo, sino enramadas. Y es que enramadas describe lo que consistía la fiesta, y eso lo vamos a ver ahora. Levítico 23:40, que lo teníamos ahí, dice: y tomaréis el primer día ramas, miren lo que dice: tomaréis rama con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Para entender un primer aspecto de las enramadas tendremos que familiarizarnos con 2 términos de la cultura hebrea, que eran el lulab y el etrog. Entonces, el lulab propiamente significa una rama o una palma, y consistía en una rama de mirto y de sauce a la cual se le ponía una palma en medio, y esto se consideraba el cumplimiento de esa orden de Levítico 23:40 a interpretación de muchos rabinos o de los rabinos. Y este fruto de árboles hermosos, citado en este versículo que acabamos de leer, se suponía que era una especie de fruto cítrico amarillo llamado etrog. Y ambos, tanto el lulab como el etrog, son citados o descritos en el Talmud, que habla de la sección del Sukkot, que es la fiesta que estamos describiendo, o en textos históricos antiguos, como por ejemplo Josefo lo menciona en las Antigüedades. Historiadores dicen que en esta fiesta el etrog lo llevaba cada participante judío en la mano izquierda y el lulab en la mano derecha. Y este es un primer aspecto relacionado a las enramadas. Un segundo aspecto es porque durante esta celebración el pueblo de Israel construía enramadas o tabernáculos temporales, y allí debían vivir.
por 7 días en conmemoración de la forma en que vivieron en tiendas durante 40 años en el desierto. Básicamente, enramadas es un sinónimo de tabernáculos. Estos eran temporales para la celebración de la fiesta y eran básicamente elaborados con ramas, por eso se llama enramadas. Si ustedes miran el pasaje de Marcos 9:5 de la Transfiguración, donde se encuentra Jesús con algunos de sus discípulos, que se aparece Moisés y Elías, allí Pedro le dice, entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, que en griego es skiní, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que esta orden de morar en tabernáculos o enramadas también se menciona en el texto de Levítico. Si ustedes miran ahí en Levítico 23, versículos 42 al 43, permítanme lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice así: durante 7 días vivirán en chozas. Todos los israelitas nacidos en Israel vivirán en chozas, para que sepan las generaciones futuras que hice habitar en chozas a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Y un historiador judío, converso al cristianismo, describe este lugar de la siguiente manera: la tienda de ramas y follaje servía de sala de estar durante la semana festiva, porque según la ley era un deber en el transcurso de esta semana festiva comer, dormir, orar, estudiar y prácticamente vivir en una de estas tiendas que habían de ser construidas con las ramas de árboles vivos. Y ciertamente en estos días de otoño, que era en la época donde se daba la fiesta, era un verdadero placer alojarse en estos retiros frescos y deleitosos, recuerdos de los días del peregrinaje de Israel. El techo de las enramadas era alto, aunque no demasiado. La entrada solía ser por delante, bien entretejidas las ramas para producir sombra, pero no demasiado para no excluir la luz del día y del aire. Ya describimos el qué y el cómo. Ahora miremos el dónde y el quiénes. En el papelito lo tenemos, el dónde de color gris y el quiénes de color rojo. En estos 2 puntos no me voy a detener tanto, porque lo primero, el dónde, ya se ha respondido en las 2 fiestas anteriores, y porque lo segundo, el quiénes, es bastante explícito en el texto. También lo haremos así para dar suficiente tiempo al final, que es la conexión de nuestro pasaje con el Evangelio. ¿Dónde? Dice la segunda mitad del versículo 15: en el lugar que Jehová escogiere. Solo voy a citar 2 pasajes. Sabemos que en las 2 fiestas anteriores, en la Pascua y en la fiesta del Pentecostés o de las semanas, sabemos que el lugar que Dios iba a designar era Jerusalén. Pero voy a leer solo 2 pasajes. Deuteronomio 12:5, solo un par de páginas antes de nuestro pasaje. Mas el lugar que Jehová escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ahí no se dice que es Jerusalén. Hay otros textos como el Salmo 132, versículos 13 y 14, no lo voy a leer. Pero por ejemplo miren Isaías 2:3, donde se menciona Jerusalén como el lugar donde la ley del Señor sería enseñada y de donde saldría su palabra. El texto dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y miren lo que dice al final: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso que dice al final, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, ya lo hemos visto con el pastor Javier, es algo muy común. Por ejemplo, en el libro de Amós, eso se llama un paralelismo en la poesía bíblica hebrea. Y es decir, por medio de lenguaje diferente, 2 ideas que son similares en nuestro texto, en este texto de Isaías, de hecho idénticas. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, es lo mismo. Y hay otros pasajes donde de hecho algunas Biblias traducen Sión, otras Biblias traducen Jerusalén. Y Sión es un sinónimo de Jerusalén, lo sabemos. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, si sabemos que Jerusalén era el lugar donde ellos debían celebrar las fiestas, eso no es algo que se aplica a nosotros ahora en el Nuevo Testamento, y por eso quisiera hacer un paréntesis corto. Ahora Jesús enseña que el lugar de adoración para la iglesia ya no es un lugar físico. Ya no debemos ir a Jerusalén y orar mirando a Jerusalén, ni hacer peregrinajes a Jerusalén como cristianos, como lo solía hacer o lo debía hacer Israel por orden divina en el Antiguo Testamento. En cambio, Jesús enseña, como dice Juan 4, 23 al 24, que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Ya no se trata de un lugar físico. Es más que un lugar, Dios demanda más que un lugar para que lo adoremos. Él demanda que lo adoremos como iglesia, como un cuerpo donde Cristo es la cabeza y como un pueblo donde Dios es el Rey soberano.
Por lo tanto, en el Nuevo Testamento el lugar de adoración no está limitado a un lugar físico, sino que se trata de adorar a Dios con sinceridad, en espíritu y en verdad. Sin embargo, aunque la adoración verdadera no está limitada a un lugar físico, nosotros estamos en un lugar físico. Estamos en una iglesia local, la cual desempeña varios roles importantes en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Roles como lo son la comunión, la predicación, el discipulado, la disciplina eclesiástica, la oración, las ofrendas para el avance del reino, el cuidado mutuo de los hermanos, la administración de los sacramentos, de la Santa Cena, del bautismo. Eso solo lo hace la iglesia local y también es instituido por Dios. Percibiendo entonces la iglesia no como un lugar, sino como lo que realmente somos, un cuerpo de creyentes, podemos ver la hermosa verdad de que la iglesia local, nosotros, somos un preámbulo de la morada celestial donde moraremos con el Señor por la eternidad. No está mal dicho que somos un pedacito del cielo en la tierra, somos un preámbulo del cielo. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes debían celebrar la fiesta de los tabernáculos? En los papelitos lo tenemos de color rojo. Dice el texto en el versículo 14, parte B: tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. En esta sección se mencionan a diferentes grupos de personas que debían participar de la fiesta. Vamos a dividirlos en 4. Primero, el núcleo familiar inmediato: tú, tu hija y tu hijo. De cada individuo y su familia en la celebración de la fiesta. ¿Y esto qué demandaba? Demandaba unidad y comunión en la adoración gozosa a Dios. Luego tenemos a los esclavos y empleados domésticos: tu siervo y tu sierva. Incluye a los siervos, sean contratados o esclavos que formaban parte de la familia o del hogar, indicando que ellos también tenían el deber, pero también era un privilegio de participar de ciertas celebraciones con sus amos israelitas. El hecho de que se incluyan a los siervos aquí en esta lista es muy importante. Sabemos que en la cultura de la época la esclavitud era una realidad común y aceptada, no solo para Israel, sino para todas las naciones, sino muchas de las naciones y culturas de la época. Y es importante mencionar que hay otros lugares de la Escritura donde Dios le da un lugar importante y establece normas y principios para el trato justo y humano hacia los siervos. Y parte de ese trato justo era incluirlos en la participación de las festividades religiosas de su pueblo. Eso es bastante especial. En tercer lugar tenemos el ministerio sacerdotal. El texto dice el levita. Esto hace referencia a la tribu de Leví, quienes estaban dedicados al servicio del templo y al ministerio sacerdotal. Como nosotros sabemos, los levitas tenían un papel esencial en la adoración y por tanto debían ser incluidos en las celebraciones religiosas. Y por último, tenemos los más vulnerables y desamparados de una sociedad: el extranjero, el huérfano y la viuda. Estos grupos representan a las personas más vulnerables y marginadas, por quienes Dios demuestra especial preocupación y cuidado, aquí en nuestro texto, pero también en el resto de la Escritura. Incluir a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas en las festividades, principalmente en el Sukkot de la alegría. Imagínense ser extranjero. Algunos de ustedes han salido de aquí del país. ¿Cómo se siente uno en un lugar donde no es su patria? Y esta fiesta era una fiesta de alegría. Esto, incluir a estas personas, al huérfano, al extranjero y a la viuda, era una forma de que Israel demostraba solidaridad, compasión, justicia social y amor al prójimo. Para concluir, la respuesta del quién es entonces: dentro de estas enramadas no habían distinciones ni rangos. Todos estarían como iguales celebrando la liberación y la provisión por parte de Dios. Con la mención de los extranjeros y de los siervos, que muchas veces no eran judíos, fácilmente se concluye que estos también participarían de esa misma adoración al entrar en la tierra prometida. Esto podemos fácilmente concluirlo viéndolo a la luz de toda la Escritura, que prefigura la inclusión de los gentiles al verdadero Israel. ¿Cuál es el verdadero Israel? El verdadero Israel es la iglesia de Dios como el pueblo escogido por Él para servirlo y adorarlo. Es decir, nosotros, los que estamos hoy aquí reunidos, quienes finalmente también disfrutaremos de las mismas moradas eternas en los cielos. Ahora pasemos finalmente al cuándo se celebraba la fiesta y por qué. Quise dejar el cuándo y el por qué para el final, porque de aquí vamos directamente a la conexión del pasaje con Cristo. Primero consideremos el por qué, que se responde en la última parte del versículo 15,
Y yo no me he olvidado de que nuestro pasaje va hasta el versículo 17. Entonces, ¿el por qué? Va a ir versículo 15 y en parte vamos a mirar lo que dicen los últimos dos versículos, que es un resumen de las 3 fiestas de peregrinación. Y de ahí luego entonces pasaremos al cuándo. ¿Por qué? ¿Por qué se debía celebrar esta fiesta? Dice el texto: porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. La última sección de nuestro pasaje, que son los versículos 16 al 17, es la reiteración de celebrar estas 3 fiestas solemnes presentando ofrenda. La ofrenda que cada uno debía presentar delante del Señor es respondida por el mismo porqué del versículo 15. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, esa ofrenda debía ser conforme a la bendición que Jehová hubiera dado a cada individuo, y así debían presentarse. Esta idea de ofrendas en las fiestas de peregrinación corresponde a la idea de ofrendas en el contexto del Nuevo Testamento para las iglesias locales, y que por supuesto se aplica también a nosotros como miembros de una iglesia local establecida. Por eso Pablo en 1 Corintios 16 del 1 al 2 dijo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, miren que es algo individual, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, así como en tiempos de Deuteronomio, cada israelita debía traer ofrenda correspondiente a la bendición recibida de parte de Dios, del mismo modo, por analogía, el Señor ordena a cada creyente o a cada familia en su debido caso dar para el avance del reino y del evangelio, según haya recibido de parte suya. En ningún lugar, sin embargo, se menciona de manera específica qué porcentaje debemos dar al Señor. Dios no nos ordena dar un porcentaje en particular, y los que enseñan eso no tienen un fundamento en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que lo que damos, lo damos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, y lo damos con alegría, como parte de nuestra adoración y alabanza al Señor, celebrando su bendición y su fidelidad con nosotros. La razón para los israelitas traer ofrenda al Señor era la misma: la bendición de Dios. La bendición de Dios, adicional a que era un mandato de Dios, era en ese entonces, en un sentido, el fundamento para ofrecer fiesta alegre y solemne a Jehová, con holocaustos, expiaciones y ofrendas. Pero por otra parte, la bendición de Dios también es el fundamento para nosotros traer ofrenda al Señor hoy. Y ciertamente Dios en su bondad y en su gracia nos bendice abundantemente. Esta fiesta era entonces una celebración de acciones de gracias, donde al finalizar no solo la cosecha, sino también la recolección de los frutos, un pueblo agradecido presentaba su homenaje a Dios, a quien debía todo y a quien todo le pertenecía. Eso es lo que nosotros le decimos a Dios cuando le damos a Él: Señor, todo te pertenece a ti, y a ti te lo doy todo. En último lugar, miremos cuándo se celebraba la fiesta. En nuestro texto está en la segunda parte del versículo 13 y el comienzo del versículo 15. Dice: por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios. Estoy leyendo solo las partecitas azules. Levítico 23:41 dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Esta fiesta entonces se celebraba a lo largo de 7 días en Israel, del día 15 al 22 del séptimo mes, que en Israel es el mes de Tishri, que para nosotros viene a ser entre septiembre y octubre, nosotros que nos guiamos según el calendario gregoriano, ¿verdad? Abro comillas nuevamente para leer algo que dijo Alfred Edersheim. Ahora, en la frescura deleitosa del otoño temprano, cuando ya habían terminado las tareas de la cosecha, la recogida del fruto solano y la vendimia, y las primeras manchas de otoño tenían el follaje, los extranjeros de lejanas tierras y paisanos de Judea, Perea y Galilea se entremezclaban todos en las calles de Jerusalén. Verdaderamente, dice él, bien podía designar Israel la fiesta de los tabernáculos como la fiesta, y el historiador judío Josefo en sus antigüedades la describe como la mayor y la más santa fiesta. Cierro comillas. Este mes de Tishri para Israel era un mes bastante ocupado en cuestiones litúrgicas. El día 1 y 2 del mes de Tishri se celebraba la fiesta de las trompetas. El día 10 se celebraba la fiesta de la expiación, o el Yom Kippur, y un par de fiestas más después del Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos.
Es importante ver algo. 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos, el pueblo celebraba el día de la expiación. Y para el día de la expiación, aparte de no requerir que ellos hicieran peregrinación a Jerusalén, este era un día de ayuno y arrepentimiento. En el día de la expiación, el sumo sacerdote realizaba sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Se llevaban a cabo rituales específicos como la purificación del templo, la purificación del santuario y del pueblo. Ese día era constituido como un día en el que se limpiaban los pecados del pueblo y se restauraba la relación con Dios. En Levítico 16 pueden encontrar información o leer acerca de la fiesta de la expiación, pero mencioné esto e hice este paréntesis del día de la expiación porque es importante resaltar el contraste. Es decir, 5 días antes de la fiesta que estamos estudiando hoy, Israel debía celebrar en arrepentimiento y ayuno, o guardar más bien, en arrepentimiento y ayuno el día de la expiación. Pero los 5 días después había alegría. Era una fiesta en la que prevalecía la alegría. Esto nos muestra un contraste bastante interesante en la mente de Moisés, que fue quien lo escribió, pero inspirado obviamente por Dios. Alfred Ehrensheim lo he citado varias veces porque él es una autoridad en cuanto a temas históricos y culturales de Israel y de las costumbres judías de Israel en los tiempos de Jesús. Él dice lo siguiente en su comentario bíblico histórico, que el segundo ciclo de fiestas será el mes séptimo o el mes sagrado. Esto por ser el 7 el número sagrado del pacto, y como nosotros bien sabemos, en muchos de los casos, no es una norma general, señala plenitud. También el mismo autor, y voy a hacer un pequeño paréntesis acá, señala algo muy importante en cuanto a la recurrencia implícita y explícita del número 7 en todo lo que hay en esta fiesta. Abro comillas, el lector atento notará el significado simbólico del número 7, tanto en los festines, en su número, en sus sacrificios y en el número de días designados para el llamamiento santo. Yo no puedo ponerme aquí a mostrarles a ustedes las matemáticas que yo hice para ver cada cosa de estas. Y no quiero parecer místico ni asustarlos a ustedes con números. Pero detengámonos por un momento y notemos que tenemos una fiesta en el mes 7, que oficialmente dura 7 días, donde en total se presentaban 7 machos cabríos, 98 corderos, 14 carneros y 70 becerros. Todos estos números son múltiplos de 7 y por norma general, al sumarlos todos, el número debe ser un múltiplo perfecto de 7. Al final nos encontramos con un total de 189 animales presentados como ofrenda encendida al Señor. Es decir, 27 veces 7 era la cantidad de animales que se ofrecían cada año en esta fiesta. Y aunque la recurrencia del número 7 es interesante y es relevante en mucho de lo que implica la fiesta y tiene un significado especial de plenitud, esto no nos puede robar la atención y desviarnos del propósito principal del pasaje. Por eso gasté medio párrafo y no 3 explicando el número 7. La cuestión, hermanos y amigos, es que si nosotros hoy salimos con mucha información que descrestaría a los no creyentes y muchos datos y hechos bíblicos interesantes y relevantes acerca de esta fiesta, como que es una enramada, un lulav, un etrog o la relevancia del número 7, pero ignoramos el cumplimiento de este pasaje, en cierto modo habríamos perdido el tiempo estudiando. Por eso quiero que vayamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, estamos hablando de plenitud, del número 7, y Gálatas 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, cuando el tiempo designado por Dios llegó a su plenitud, Dios envió a su Hijo, lo envió a habitar en medio nuestro, a morar con nosotros, a vestirse de un tabernáculo frágil y débil de humanidad, sujeto a guardar la Pascua, a guardar la fiesta de los tabernáculos, a guardar la ley que Él había creado. Juan comienza su evangelio diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel que era y estaba con Él, con Dios en el principio, y que era Dios, aquel que no puede ser contenido en todo el universo, y mucho menos en esta tierra tan pequeña. Él, su creador, decía ser morada con hombres pecadores y caídos, no obstante con un propósito divino y eterno. Juan 1:14, el mismo primer capítulo de Juan, continúa diciendo: y aquel Verbo, el que habló al comienzo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Adicional, a que aquel Verbo
fue hecho carne, las cortas y aparentemente simples palabras de habitó entre nosotros tienen un significado demasiado profundo que no podemos estudiar por completo el día de hoy. El verbo habitar allí en Juan 1:14 proviene de la misma raíz de donde proviene la palabra tabernáculos. Les dije antes que tabernáculos en griego es skini. Bueno, esa misma raíz se usa para este texto de acá. Entonces básicamente lo que este texto de Juan dice es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hizo su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. El mismo Evangelio de Juan en el capítulo 7 relata varios acontecimientos del Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Por favor, vayamos a Juan 7. Dice el versículo 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Saltemos al versículo 8 al 10. Dice Jesús: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Pasemos a los versículos 28 al 29. Jesús entonces enseñando en el templo, estamos en el mismo contexto, la fiesta de los tabernáculos. Este es el primer pronunciamiento de Cristo en la fiesta de los tabernáculos. Alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y ahora, el pasaje crucial de la fiesta de los tabernáculos, donde vamos a ver el cumplimiento, va a ser aquí, versículos 37 al 39 del capítulo 7 de Juan. Prestemos mucha atención a lo que dicen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, porque era el día más importante, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el agua? Jesús apela al agua. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué tiene que ver esto con la fiesta de los tabernáculos? Bueno, aquí Jesús declara el cumplimiento de esta fiesta y vamos a ver por qué. Es un aspecto histórico y no vamos a tener tanto tiempo para detenernos aquí. Pero con base en la descripción profética del profeta Zacarías, en su último capítulo, él habla acerca del día de Jehová. Allí describe el juicio final sobre la tierra, involucra las plagas que vendrían y la bendición sobre los que teman a Jehová. El versículo 6 al 7 de ese capítulo 14 de Zacarías dice que no habrá luz clara ni oscura, será un día en el que no será ni de día ni de noche. Vemos aspectos de luz. Versículos 8 al 9 dice que en aquel día saldrán ¿de dónde? De Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Vemos aspectos de luz y aspectos de agua. En los versículos 16 al 19, que citaré al final, mientras habla aún de este gran día, se repite 3 veces la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí ya se habla como una celebración escatológica, o sea, una celebración que apunta hacia el fin de los tiempos. Y esta celebración es eterna, una celebración de los tabernáculos, una celebración de la fiesta de la alegría eternamente por parte del pueblo de Dios. El punto allí en Zacarías es que aquel gran día incluye aspectos de luz y de agua. Incluye juicio para aquellos que no teman al Señor, sobre ellos no vendrá luz, sobre ellos no será ni de día ni de noche, sobre ellos no vendrá lluvia. Y habla de las bendiciones de aquellos que temen a Jehová. En tiempos de Jesús, específicamente en esta fiesta, en Juan 7, nos encontramos también en Jerusalén. 2 prácticas comunes involucraban aspectos de luz y de agua. Voy a mencionarlas rápidamente. El último día de la fiesta se llevaba a cabo una ceremonia especial que se llamaba la ceremonia del derramamiento de agua en el altar. En esta ceremonia se realizaba cada día durante la fiesta y era conocida como la ceremonia de las aguas. El sumo sacerdote en este día, en el último, el gran día de la fiesta, acostumbraba a tomar un cántaro de oro donde cabía al menos o aproximadamente 1 litro de agua y luego la derramaba alrededor del altar. Y aquí en Juan, Jesús se presenta a sí mismo como el único que puede proveer agua viva. Y es una referencia simbólica a la provisión espiritual y vida eterna que Él ofrece a aquellos que creen en Él y pongan su fe en Él. Aquí habla de 2 propósitos.
uno físico y uno espiritual. Esa práctica del agua simbolizaba la dependencia de Dios para la provisión de lluvia y la bendición sobre la tierra. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, cogía ese cántaro de oro y derramaba el agua alrededor del altar, lo que le estaba diciendo simbólicamente al pueblo y a Dios es: Señor, derrama lluvia sobre tu tierra, derrama lluvia para que haya más cosechas. Y todo el pueblo esperaba afuera hasta que el sumo sacerdote levantara ese cántaro mirando hacia abajo, simbolizando que toda el agua había sido derramada. Y ahí había alegría, ahí había regocijo, y ahí comenzaban a cantar lo que este historiador judío llama el Halel, que son los salmos 113 al 118. Estos salmos hermosísimos, si ustedes quieren vayan y léanlos. A la luz de todo lo que hemos visto hoy, representan esta fiesta. Él dice, Alfred Ebersheim, comentando lo de Juan 7, no ha de ser difícil determinar en qué parte de los servicios del último, el gran día de la fiesta, Jesús clamó en pie: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tuvo que haber sido con referencia especial a la ceremonia del derramamiento del agua. Y luego concluye diciendo que Jesús no interrumpió los servicios. Él no interrumpió lo que estaba haciendo el sumo sacerdote, porque de hecho ese servicio ya había cesado. Él lo que hizo fue interpretarlo y cumplirlo. Luego, comentando también este relato, él dice: temprano, el último día de la fiesta, cuando estaba Jesús allí presente, ya habían llegado todos los peregrinos festivos. Entonces era verdaderamente una escena de bullicio y actividad. Con todo ello, Israel no podía leer en el cielo nublado las señales de los tiempos, ni conocía el día de su misericordiosa visitación. Y este festival de los tabernáculos, más que ningún otro, había de señalar claramente el futuro para ellos. En verdad, todo el simbolismo de la fiesta, empezando con la cosecha recogida y completa, de la cual era una acción de gracias, señalaba el futuro. La ceremonia del derramamiento del agua era simbólica del derramamiento del Espíritu Santo. Continúa diciendo él: efectivamente, toda la disposición temporal de Israel está ordenada sobre el mismo principio, pasando del sabbat de días al sabbat de semanas, al sabbat de meses y de años, y finalmente al sabbat de los años sabáticos, que era el año del jubileo. Y de este modo, todo el tiempo señalaba hacia adelante y hacia arriba, al sabatismo o el reposo sagrado que permanece para el pueblo de Dios, como dice Hebreos 4 del 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En esta parte de la fiesta, dijo Alfred, tenemos el único tipo del Antiguo Testamento que no se había cumplido todavía, el único festival judío que no tiene contrapartida en el ciclo del año cristiano, precisamente porque señala hacia adelante a la gran esperanza de la iglesia todavía no cumplida, es decir, la reunión de las naciones de la tierra para Cristo. El punto focal de nuestro pasaje es, en primer lugar, mostrarnos que hay moradas temporales que nos apuntan a una morada permanente, a una morada eterna. Un ministro reformado de París en la época apenas posterior a la Reforma, llamado Peter Delincourt, dijo lo siguiente: el mar entra en los ríos antes de que los ríos desemboquen en el mar. De igual manera, Dios viene a nosotros antes de que nosotros vayamos a Él. Y el cielo entra en nuestras almas antes de que nosotros entremos en el cielo. Por eso, mucho antes de que nosotros pudiéramos participar de una morada permanente en los cielos, antes de que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios, el Hijo de Dios tuvo que encarnarse, venir a hacer su tabernáculo en medio nuestro, para poder reconciliarnos con Dios y llevarnos a Dios. Juan 14, del 1 al 3, allí Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor aquí declara el aspecto temporal de la vida y el hecho de que aquí, por más rico y delicioso que vivamos, es un tabernáculo temporal que luego Dios desarma y se lo lleva. Y ya que tenemos una morada eterna con Cristo en los cielos, debemos recordar que esta morada es temporal. No debemos apegarnos a esta vida. Meditemos por un momento. Hubiera sido bastante necio para Israel haberle dicho a Dios: no nos saques de Egipto,
la verdad estamos bastante bien siendo esclavos. Aquí nos dan las 3 raciones de comida y si nos quiere sacar, entonces déjenos en el desierto. No nos lleve hasta Canaán porque ese Canaán es muy lejos y la verdad ese viaje en medio del sol nos cansaría y nos fatigaría demasiado. Eso sería un pecado, que ellos le hubieran dicho eso a Dios. Y muchas veces Israel renegó delante de Dios. Del mismo modo sería necio y un gran pecado si nosotros nos aferráramos a esta vida y perdiéramos de vista la eternidad bienaventurada que disfrutaremos con el Señor, adorándolo en el solemne Sukkot de alegría eterna. De todas las festividades, el Sukkot se describe particularmente como la época de nuestro regocijo, porque la alegría del Sukkot eclipsa la alegría de todas las otras festividades. Por esa razón hoy meditamos en esto. Ahora, considerando que la obra de Cristo convierte nuestra vida temporal, la vida temporal del creyente, en una vida eterna y gloriosa, la iglesia celebrará la fiesta de los tabernáculos, la verdadera, cuando Cristo reine en medio de su pueblo. Ahorita sí, esperamos mucho para leer Zacarías 14, versículos 16 al 18. Lo voy a leer. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, su primera mención. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Un capítulo después de Juan 7, capítulo 8, versículo 12, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Que me creen no andará en tinieblas. Hermano, reconoce el aspecto temporal de tu vida. Vives en un tabernáculo temporal, pero agradece al Señor por ser invitado a celebrar esta fiesta en presencia del Rey en su reinado universal. Canta tú también, amado hermano: en mi pecho llevo la bandera, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya que tenemos una morada eterna con Cristo, recordemos que tenemos una morada temporal a la que no debemos apegarnos. Considera y medita en Hebreos 11, en Filipenses 3, cómo todos estos varones de la fe consideraron como basura esta vida temporal. A ti, hermano, quisiera terminar leyéndote las palabras de 2 de Pedro 3, versículos 10 al 14. Tengan un poquito de paciencia, son solo 4 versículos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Si esto se lo leemos a un no creyente, debe estremecerlo. ¿Por qué lo estoy leyendo para los hermanos? Miremos: y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Pedro le está hablando a creyentes. ¿Cómo no debéis vosotros, cristianos, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dios recogiendo esos tabernáculos temporales. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y termina diciendo el apóstol Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles delante de él. Y a ti, mi amigo, tú no podrás ser invitado a la fiesta si no adoras al Rey. Debes reconocer al Señor Jesucristo y su obra, para que tu vida temporal pueda revestirse de una eternidad alegre e infinitamente rebosante en el reinado del Mesías. De lo contrario, si decides ignorar este llamado hoy y mueres sin Cristo, tu eternidad no será un Sukkot de deleite sin fin en la presencia de Dios, sino una eternidad sin luz ni lluvia, una eternidad de dolor, tormento y sufrimiento, como dijo Jesús, de crujir de dientes y de llanto, por rechazarlo a Él, aquel que no solo puede darte alegría verdadera e infinita, es el único que puede hacerlo, sino que también es el único que puede darte acceso a la eternidad, al justificarte. ¿Cómo? Por medio de su obra aquí en la tierra, mientras hizo su tabernáculo en medio nuestro. Nuevamente Pedro, 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Solo Cristo es el camino al Padre, solo Él puede mostrarte a ti, querido amigo, la senda de la vida, donde hay plenitud de gozo, y en cuya diestra, como dice el Salmo 16, versículo 11, hay deleites para siempre. Para finalizar, como dice un hermoso himno contemporáneo inglés, qué misterio, qué amor. El cielo ha venido a nosotros ha llegado la gracia para buscar y llevar al pecador a casa. Rima en inglés, no sé por qué rima en español al traducirlo. A ti, querido amigo, ha llegado la gracia hoy, si la recibes, para llevarte a una morada eterna con promesas eternas e infinitamente mejores y mayores a lo que puedes obtener en esta vida. Decíamos que esto es una celebración escatológica. Concluyamos solo leyendo 2 versículos de Apocalipsis. Apocalipsis 7:15 y Apocalipsis 21:3. Voy a comenzar leyendo Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén.